Estamos de vuelta en Cátedra Médica, hoy conversando con el doctor Jotin Pérez. Hablamos sobre parto o cesárea. ¿Por cuál se decide usted? Puede comunicarse con nosotros al 809-682-9850, 809-682-9850, nuestra línea internacional 833-380-0062, y también tiene la opción de dejar sus preguntas o comentarios a través de nuestro chat en vivo en la transmisión que estamos realizando en este momento en el canal de YouTube Rumba FM. Doctor Jotin, hay una creencia de que luego de que a mí ya me realizaron una cesárea, yo no puedo dar a luz por vía vaginal en un segundo parto o en un tercer parto. ¿Esto es cierto? ¿Son mitos? Háblenos un poco sobre Sí, eso. se puede, pero hay condiciones con las cuales una paciente debe cumplir para poder darle parto vaginal después de una cesárea. Y ¿Cuáles son? eso ha llevado a que la tasa de cesárea siga alta, porque, Sí, una claro. cesárea, la otra es cesárea. Hay textos que inclusive lo mencionan como una vez fue cesárea, siempre será cesárea. Porque hay riesgos. Por ejemplo, el principal riesgo de darle parto vaginal a una cesárea anterior es que el útero se rompa, de que en esa área donde se hizo una incisión para extraer el bebé, que queda cicatrizada o parcialmente cicatrizada, el útero puede abrirse por ahí. Ese es el principal riesgo. Ahora, hay condiciones, por ejemplo, el tiempo, que el tiempo de la cesárea sea mayor a 2 años. Por ejemplo, ya hoy hay medidas predictivas para saber si se va a producir una rotura uterina, que es la medición de la histerografia por sonografía. Una histerografia mayor a 2 centímetros es hábil para dar parto vaginal. El peso del bebé, tiene un bebé que no sea mayor a 3.500 gramos, porque la macrosomía fetal, o si el bebé es muy grande, conllevaría que el útero haga mayor actividad Claro. contráctil y más posibilidades de romperse también. Tiene que hacerse en un centro de tercer nivel, con disponibilidad de quirófano, de banco de sangre, de un especialista que está atendiendo el parto, porque en caso de que haya que entrar porque se produzca una rotura uterina. Entonces son varias condiciones que se Us- deben cumplir. ¿A usted le ha tocado, doctor, atender a una paciente con una cesárea anterior que dé a Sí, luz sí, por parto vaginal? me Se ha tocó. dado todo de manera Todo normal? bien, sí, todo bien. Porque además de eso, el riesgo de rotura uterina es de un 1% después de una cesárea, o sea que es bajo también. Ok. Lo único que en obstetricia, tú estás jugando con vidas, siempre. La medicina se trabaja con vidas y es lo que corre riesgo. Ahora bien, los errores en obstetricia salen caros. Y a veces hay riesgos que es mejor no tomarlos. Por ejemplo, el parto vaginal en una paciente con presentación pélvica de nalgas. Pueden parir las mujeres vía pélvica. Ahora, el día que se complica una presentación pélvica, que es una retención de cabeza, ese día se acabó todo. Entonces es mejor no correr el riesgo. Bien, El, doctor. el tema, Sí, adelante. sí, el tema del embarazo en nuestras mujeres que todavía son sin ser mujeres. Y esta es una expresión muy particular. Niñas embarazadas, adolescentes embarazadas. ¿Eso cómo impacta, Jotin, en que tengamos estos números tan altos de cesárea en la República Dominicana? Sabes que la tasa de embarazo en adolescentes de nosotros también es alta. Ahí eso sí es que es multifactorial de verdad. Y hay que pensar desde el punto de vista social, familiar. O sea, son varias cosas. Mucha tela por donde cortar ahí. Pero el cuerpo de una adolescente, la mayoría de las veces no cuenta con el desarrollo necesario. Estoy hablando del canal pélvico y el punto de vista hormonal también para el desarrollo de ese canal pélvico, lo que hace que el canal pélvico sea más estrecho. Es decir, probablemente se cuente con O sea, una distosia la ruta por donde, por donde va a salir el bebé, la exactamente. pregunta entonces, exacto, exactamente, esa ruta por donde el muchacho tiene que pasar en un adolescente todavía no está del tamaño correcto, es lo que tú quieres decir para que Esa, la gente no exacto. interprete. Sí, sí, perfectamente. Entonces, esa estrechez cervical pudiera dar al traste con distocias óseas, que es lo que se refiere a la alteración o la estrechez del canal pélvico, pero en obstetricia nosotros manejamos un diagnóstico que se llama desproporción cefalopélvica, que es cuando la cabeza del bebé no coincide con los diámetros pélvicos de la madre, y eso se da muchas veces en pacientes adolescentes. ¿Y cómo se da cuenta el doctor de Y que es... entonces, ¿cómo tú planificas? Exacto. Mira, hay condiciones para tú diagnosticar una distosia
una desproporción cefalopélvica. Hoy podemos por sonografía muy bien medir lo que se llama diámetro biparietal. El diámetro biparietal es la distancia entre los dos parietales. Bueno, de eso muy bien sabe Amaury como neurocirujano. O sea, pero en la cabeza, ¿verdad? Sí, en la cabeza del bebé por sonografía. Para la gente. O sea, la cabeza tiene de una esquina a otra, ¿verdad? En sentido transverso. Eso es lo que se toma como parámetro. Se toma como parámetro, sí. Un diámetro biparietal por encima de 9.5, eso es grande. Porque entraría en contradicción con los diámetros pélvicos y el diámetro de la... hay un área que se llama diámetro de las mínimas dimensiones de la pelvis, que ahí están las espinas isquiáticas, y ese diámetro generalmente mide 9.5 centímetros. Entonces, si yo tengo un diámetro biparietal por encima de 9.5, no va a caber, no va a pasar exactamente. Y déjenme decirle una cosa para las personas que nos están escuchando. El tema de hoy, el doctor Yotin Ramón Pérez, ginecólogo, profesor, investigador, colposcopista, una de las personas que nos acompaña frecuentemente en cátedra médica con los temas de ginecología, los temas de obstetricia, hoy conversando sobre cesárea, parto vaginal, parto natural, la cesárea como parto abdominal, un temazo, puesto que es de alto impacto. Encontramos al doctor, necesito, ¿Sí? Liz, que me pongas por favor dónde encontrar al doctor para que la gente pues sepa, por favor, lo vamos a decir un poquito más adelante. Pero importantísimo que nosotros pues sepamos que una de las cosas más importantes con este tema de nuestras embarazadas adolescentes es que estas niñas muchas veces no llegan con esa información, Yotin. Llegan a los hospitales públicos e incluso hasta clínicas privadas sin tener un historial de seguimiento. Y esto entonces, ¿esto es común o no? Sí, mira, tú sabes que el embarazo en adolescentes se le está dando un seguimiento muy de cerca, lo digo porque conozco el programa. Aquí hay una dirección materno-infantil y adolescente del Servicio Nacional de Salud, y cada servicio regional también tiene un componente que trabaja adolescentes. Y aquí se le hace mucho énfasis a el embarazo en adolescentes. Es decir, el seguimiento de la adolescencia. De hecho, la mayoría de las instituciones públicas, hospitalarias, tienen unidades de adolescentes. Porque se entiende que por la misma inmadurez, la condición de adolescente de por sí, necesita un abordaje que probablemente sea un poquito más específico, más dócil, no como una mujer ya, una paciente de más de 20, 25 años, 35 años, que probablemente ya ha tenido embarazo. Entonces, todas esas cosas se realizan con la intención de descartar riesgos, además de la indicación de la condición de adolescente que conlleva, y eso se ha manejado de esa forma. De hecho, las adolescentes se le da un seguimiento del embarazo de manera regular, es lo que he visto, pero son condiciones, la condición de adolescente conlleva a un riesgo de por sí. Sabes que, Amaury, hablando de que mencionamos el punto de vista económico, aquí se ha creído o se ha hablado de que las cesáreas se hacen por el punto de vista económico, por el médico, vamos a hablarlo por su nombre. A nivel privado, la mayoría de los médicos cobran más por un parto que por una cesárea. O sea, a mí me conviene hacer un parto que hacer 4 cesáreas. A mí me conviene asistir a un parto, darle seguimiento a una labor de parto. Porque desde el punto de vista económico, para mí es más rentable realizar un parto que hacer 3 cesáreas o 4 cesáreas. Entonces, que el punto de vista económico, privado, a nivel privado, no creo que sea un problema para que las tasas de cesárea sea tan alta. Estoy diciendo desde mi parte, desde lo que conozco. Ahora bien, aquí hay médicos que trabajan en base a una ERS. Ahí sí, yo sí lo puedo decir que es económico. Claro que sí. Claro, la ERS me va a pagar 12,000 pesos por una cesárea en 40 minutos y me va a pagar 12,000 pesos por un parto en 8 horas. ¿Qué tú crees que va a hacer el médico? Por supuesto. Se va a ir por la cesárea. Yo hago 3 cesáreas en 2 horas. Tú haces 3 cesáreas y te estás ganando ¿cuánto? Lo que no te vas a ganar en un parto que te va a durar 18 horas.
Lo que pasa con esto es que necesariamente la seguridad social en el marco de la ley 8701 merece revisiones, merece, yo no sé realmente qué es lo que hacen, de verdad, no lo estoy diciendo con ánimo de ser irreverente, yo no sé realmente cuál es la labor que desempeñan los miembros del Consejo Nacional de la Seguridad Social en el capítulo de vigilar estos aspectos. César Ril juega un papel y yo respeto mucho a las instituciones, también a los seres humanos, claro que sí, las instituciones nos suceden a nosotros, van a estar ahí permanentemente, por eso me refiero en este sentido. Pero caramba, yo no entiendo cuál es el papel, qué es lo que hacen, tantos recursos que se le paga al funcionariado que está en estas instituciones específicamente, donde ya no aguantan más, la República Dominicana no soporta más la esperar eh, la modificación de la ley 8701. Hay que producir reformas en este sentido. Pero mira, Hay que ajustar los tarifarios para que tanto el médico se sienta bien representado con lo que es lo justo, como que el paciente reciba lo que le conviene y no estar forzando tratamiento, tanto de medicamentos como de procedimientos, por acomodarlo al tema costo. Adelante, yo. entonces, mira, por ejemplo, en ese mismo orden, Amaury, yo tengo algo que yo siempre me refiero y es la anticoncepción. Aquí la seguridad social privada no te da cobertura a un dispositivo intrauterino. Los anticonceptivos generalmente el paciente tiene que comprarlo privado. Entonces prefieren que la paciente se embarace, le doy seguimiento al embarazo, ¿verdad? Cada consulta, sonografía, desembarazo, parto, cesárea, clínica, gasto en anestesiólogo, gasto en pediatra, atención al recién nacido que tiene que dárselo. ¿Cuánto se gastan ahí? Pero no me le da cobertura a 8,000 pesos que cuesta un dispositivo intrauterino privado y me va a dar una anticoncepción por 5 años. O sea, es algo como improcedente, que no, de verdad que no lo entiendo. Claro. Bien, hoy estamos conversando con el doctor Jotin Pérez. Hablamos sobre parto o cesárea, cuáles son los beneficios de uno u otro procedimiento a la hora de dar a luz. Usted puede comunicarse con nosotros al 809-682-9850, 809-682-9850, la línea internacional 833-380-0062. También recordar que el doctor Jotin Pérez tiene consulta en HS Medical Center. Por allí pueden contactarlo al 809 562-1680, 809-562-1680. Doctor, hace unos años era común que la incisión que se realizaba a una mujer en una cesárea se hiciera de manera infraumbilical. Exacto. Entonces, yo quisiera que usted pudiera explicar si hay algún criterio para la forma en que se realiza la incisión, porque incluso creo que todavía en maternidades, hospitales públicos, hay médicos que utilizan y a nivel privado también. Es que tiene sus indicaciones. Bueno, pues háblenos un poco sobre tiene sus indicaciones, sí, no, pero claro. hay que hay muchas mujeres, Jotin, que andan con sus 100 pies ahí. ¿Y cuáles son las indicaciones? Tienen sus cesáreas generalmente pacientes obesas. Pacientes obesas, Okay. Si tú le haces una fanestil, ese colgajo, el panículo, ¿verdad? Te pudiera taparte la herida y representar un riesgo de una infección, exacto. Ahora, el abordaje por vía infraumbilical media también se acepta que es más rápido. En caso de que tú necesites un abordaje rápido, te vas a infraumbilical, porque ahí no tienes el chance o la obligación de respetar los planos tanto, solo y entras a cavidad directamente, pero tienen sus indicaciones. Últimamente, el advenimiento de la estética, doctor, hoy en día las mujeres se preocupan mucho por las cicatrices, exactamente, cómo van a quedar, y hoy básicamente es una práctica que se reserva cuando hay una indicación solamente. Antes se realizaba muchísimo ese tipo de incisiones, pero hoy en día la fanestil es la que prevalece. Jotin, cuando tú tienes que hacer, te ves obligado porque el producto está sufriendo y tienes que entrar rápido, porque se habrá dado en alguna situación, entonces el cierre de esa herida, tomas en cuenta algún tipo de sutura subcuticular, o sea, por dentro, como le decimos para que la gente lo entienda, ¿Qué utiliza como estrategia para que estéticamente esa cesárea
pues sea lo más cosmética posible, aún siendo vertical. No, mira, la vía vertical, pues, bueno, no sé, se ha adiestrado para que el abordaje horizontal, el fanestil, que el que se hace de espina Ujú, encima de la sínfisis del pubis, de manera transversal, ujú. sea más rápido que la vía infraumbilical media. Por eso le digo que esa práctica de infraumbilical media se ha abandonado generalmente y se Ok, ok, reserva a ok. pacientes obesas o algo así. El problema cuando hay una emergencia es entrar y extraer al bebé, porque el bebé puede sufrir. Ahora, ya para salir uno lo hace al tiempo regular. Claro, suturas absorbibles en tejidos más profundos y en la parte, en la piel, hacemos generalmente se coloca una sutura, un hilo no absorbible, ese se retira ya luego, y el hecho de retirar el punto más luego es una especie de asegurarnos que el paciente va a ir a la consulta de puerperio. Tú darle seguimiento. Si tú le dices, mira, no te coloco un hilo absorbible ahí en la piel, no tienes que venir más, generalmente el paciente se te va y en 3 meses tú no vas a llevar una secuencia de puerperio, cómo se ha desarrollado el periodo postparto. Bien, 809-682-9850. Recordar a la gente que pueden comunicarse a través de esta vía con nosotros aquí en cabina. Y el 833-380-0062. Adelante, doctor Lafontaine. El doctor. Tiene sus reservas hoy el Sí, doctor. sí, Adelante. sí. No, no es mi reserva, qué sé yo. Te voy a hacer una pregunta. Y tú sabes que los recursos son limitados en salud, ¿de acuerdo? Entonces, es el problema, que aquí estamos hablando de recursos contra un procedimiento médico. ¿Cuál sería más El económico, parto. más eficiente, más cosa? Entonces, lo que yo no acepto, ya que Liz fue la que me impulsó a mí Lista, a usted está ahí hablar, desde sí, Me ahorita. empujé. sí, sí, sí. Es más costo efectivo. Sí, señor. Óyeme, y yo creo que ningún libro de obstetricia recomienda, por esas razones, la cesárea frente al parto. Sí. Todo se va en función de la racionalidad médica, en función del beneficio del paciente. Óyeme, ¿por qué no hacerlo de esta manera? Le conviene más a la mujer, al niño y a los servicios de salud en términos de racionalidad en el uso de los Sí, recursos. hablando de gestión o de gerencia en salud, desde el punto de vista económico, del gasto en salud, el parto es menos costoso. De hecho, las políticas públicas van en dirección a disminuir la tasa de cesárea. Solamente por recomendación de OMS o las instituciones que rigen lo que es la salud materno-infantil. Bueno, disminuir la mortalidad materna es uno de los objetivos del milenio. Y eso va enfocado en disminuir tasa de cesárea dentro de ellos. La mayoría de los hospitales tienen comités de cesárea. Una de las intervenciones que se Ya que estamos realizan. llegando al final, permíteme hacerte una pregunta. Si tú contrastas las cesáreas que tú has visto con las indicaciones, o sea, del libro en el cual tú te formaste, ese contraste, ¿qué te daría? No, el contraste da de que las indicaciones son pocas. Hay pocas indicaciones para cesárea. Es decir, aquí. Yo tengo una indicación. Sí, vamos a escuchar qué dice la gente. Adelante con su pregunta o comentario. Mire, yo tuve 2 partos. Los 2 partos fueron por cesárea porque yo sabía, la noche que yo quedaba embarazada, yo lo sabía, yo empezaba a hincharme inmediatamente. Era una cosa como automática. Pero yo lo que quiero hacer es la pregunta siguiente. Yo tengo 2 cesáreas hechas de manera vertical porque siempre en el parto se presenta como una urgencia que de un momento a otro yo veo que los médicos se paniquean y de una vez me abren y me ponen. Entonces, las 2 veces yo me sentí como que me iba a morir, pero me quedó una cicatriz muy fea a lo largo, principalmente en la segunda, en que supuraba mucho, yo duré casi 1 mes y medio con la barriga supurándome. Entonces yo quisiera saber si eso me cubriría alguna reconstrucción de por lo menos de la barriga, que yo no tenga como esa raya. Una preguntita, señora. Ajá. No cierre, un segundito. Sí. ¿Usted estaba en sobrepeso cuando estaba embarazada? ¿Se estaba
sea, siempre aumentábamos de peso, las mujeres aumentan de peso, pero usted estaba obesa durante su embarazo. No, bueno, cuando ya yo quedaba embarazada, yo empezaba como a inflarme entera. Era una cosa que me ponía tan media normal, pero cuando yo quedaba embarazada, o sea, yo soy una mujer alta, 5'8", y yo lo que pesaba era 140 libras, que no creo que fuera que yo estaba. Señora, y otra pregunta, disculpe. ¿Cuál fue la razón de la primera cesárea? Bueno, precisamente, hinchazón, preeclampsia. Me dijeron. Ya hay una indicación. Entonces yo me pasé el embarazo entero acostada del lado izquierdo comiendo sin sal. Ya usted se imagina. Adelante, yo. Sí, claro, no, ahí hay una indicación de cesárea que fue la preeclampsia, una indicación relativa, porque es bueno saber que la cesárea tiene indicaciones absolutas y relativa absoluta es que no hay otra forma de desembarazar a la mujer que no sea por una cesárea. A nadie se le va a ocurrir darle parto vaginal a una paciente con una placenta previa, o sea, que la placenta está ocluyendo el canal por donde debe salir el bebé, o que el útero se rompa, o que la placenta se desprenda, por ejemplo, que el bebé esté en transverso. A nadie se le ocurre darle un parto vaginal o una desproporción cefalopélvica, como mencionamos, que la cabeza del bebé no cabe por el canal pélvico. Esas son indicaciones absolutas. No hay forma de que se produzca el desembarazo que no sea por una cesárea. Ahora bien, todo lo otro son indicaciones relativas. ¿Y a qué se refiere el término de indicaciones relativas de cesárea? De que la cesárea es la mejor vía, no la única. Tú valoras, es una preeclampsia severa, la presión está alta, tengo riesgo de que se me desprenda la placenta, la paciente no ha iniciado contracciones uterinas, esa paciente para que se produzca el expulsivo me va a durar algunas 10 o 12 horas, en ese tiempo se me va a deteriorar más, entonces yo elijo una cesárea por la rapidez del desembarazo. Puede ser que el bebé venga pélvico, por ponerle ejemplo de indicaciones relativas, está sentado, puede parir, sí, claro, pero corro más riesgo si le doy parto vaginal, la cabeza se puede retener y hay mayor complicación del bebé. Puede ser que me haga un sufrimiento fetal por cualquier otra cosa. La frecuencia cardíaca del bebé comienza a alterarse, comienza a aumentar, una taquicardia. Si sigue en esos latidos elevados, el paciente en algún momento se va a cansar, el bebé me va a hacer una bradicardia y se me puede morir el bebé. Entonces, yo prefiero la cesárea por la rapidez, o sea, para que el bebé no sufra más. Entonces, son varias indicaciones relativas, son muchas indicaciones relativas de cesárea, pero cuando hay una indicación absoluta, la cesárea hay que hacerla porque sí. Bien. Bueno, yo creo, sin lugar a dudas, que queda claro y qué bueno es tratar con profesionales responsables, serios. Queda claro que la indicación en la mano del doctor Jotin Ramón Pérez, número 1, sigue siendo el parto vaginal. Así es. Que la cesárea es un procedimiento que tiene sus indicaciones, pero que la mayoría de las mujeres, el 90 y tanto por ciento, el 85% para ser quizás a tono con la literatura que consumen los obstetras, pues se pudiera desembarazar por la vía de cesárea el 15%. Y recordarles a la gente, ¿no?, que la educación, el educar a nuestras mujeres desde que están gestantes, desde que están embarazadas, de cómo es ese momento, esa labor de parto es fundamental. La gente que todavía requiere comunicarse con el doctor Jotin, el 809-562-1680 es la vía de contacto en su oficina, 809-562-1680. Gracias, doctor Jotin Ramón Pérez, por estar con nosotros en este tema, y a ustedes, amigos, pueden el contenido completo de este programa verlo a través de nuestro canal en YouTube, que es Rumba FM. Mañana será otro día. Muchas gracias. Cátedra Médica, porque la salud merece respeto.